Bueno, ahora sí, ya va a ser la última parte de esta serie de videos, ¿vale? Ahorita vamos a tratar lo que llama las propiedades del discurso y la redescripción representacional. Y cómo impactan esta en la cognición. Es decir, lo que estudia Tomás en este capítulo es la relación entre la comunicación y el desarrollo cognitivo. Creo que esta cita especifica muy bien lo que se refiere Tomaselo con esa relación. Ajá. Dice, mi hipótesis es que la naturaleza perspectivista de los símbolos lingüísticos y el uso de estos símbolos en interacciones discursivas en las que se comparan y comparten explícitamente diferentes perspectivas proporcionan la materia prima a partir de la cual los niños de todas las culturas construyen las representaciones cognitivas flexibles y multiperspectivistas y tal vez incluso dialógicas que otorgan a la cognición humana gran parte de su formidable poder. O sea, nos está diciendo que el quid, la razón, el meollo, ¿vale? Del asunto para entender el desarrollo cognitivo está en entender las relaciones comunicativas y cómo las relaciones comunicativas impactan en este desarrollo cognitivo. Ujú. Eso es muy muy importante en Tomás el hecho. Eso hace por eso la cita, porque me parece que, que aporta algo muy importante a lo que, por ejemplo, la teoría de la actividad no hizo en su tiempo, que es este énfasis en la comunicación que se empezó a hacer después de Boris Lomov, por ahí tienen algún video de Lomov, el énfasis en la comunicación, pero como tal en la teoría de la actividad no se había hecho ese énfasis en la comunicación y es muy importante, ¿no? Para no entender la actividad como esa categoría multiabarcante de toda la psicología, sino que también está otra serie de categorías, como por ejemplo la comunicación, y la que la comunicación requiere sus propios elementos para analizarla y ver el impacto de estos en lo psicológico, ¿vale? En los elementos cognitivos y emocionales. Ujú. Ahora, ¿qué rol tiene o qué papel juega esto? Va a decir varias cosas Tomasello sobre ello. Entre eso va a ser el rol estructurante en la cognición, los elementos del conocimiento social y físico y los elementos metacognitivos. Ajá. En esos tres aspectos se centra Tomasello para el papel de la comunicación y el desarrollo cognitivo. Ujú. En cuanto a esto, bueno, en cuanto a este rol estructurante, pues afecta en cómo se estructura la realidad. Ajá. Esto lo va a ver el autor sin negar aspectos cognitivos universales, ¿no? Por ejemplo, dice, por supuesto, las capacidades cognitivas fundamentales no son producto del lenguaje, ya que muchas especies animales crean diferentes categorías conceptuales con diversos propósitos instrumentales y los niños pueden adoptar la perspectiva de otras personas incluso en ausencia del lenguaje. ¿Ok? Entonces, nos está hablando de que no quiere decir que se generen por el lenguaje estas capacidades cognitivas en general, ¿no? No está haciendo un determinismo del lenguaje así en ese sentido tan, tan, tan intenso y nos está diciendo que se modifican, ¿no? Es decir, está destacando que hay aspectos universales de la cognición humana y hay aspectos no universales de la cognición humana y esos aspectos no universales de la cognición humana y, o cómo se modifican los aspectos universales de la cognición humana debido a estos aspectos contextuales amplios del espacio social, es la parte interesante, ¿no? Es la parte interesante del desarrollo humano en general. Y ahí estoy completamente de acuerdo con Tomaselo. Ajá. Por ejemplo, nos habla de categorizar, ¿vale? Pero la categorización, pues obviamente no es lo mismo en, en cualquier animal, ¿no? Por ejemplo, que cuando haces una categorización perceptual de algo como, por ejemplo, supongamos, eh, como los macacos, ¿no? Que de repente tienen esta relación con el ambiente y categorizan el mundo como cosas que me pueden matar, cosas que no me pueden matar, ¿no? Cosas peligrosas y cosas no peligrosas, por así decirlo. O cosas que vuelan y son peligrosas, están arriba de mi cabeza pero son peligrosas. Cosas en el suelo que son peligrosas, ¿no? Y que tienen algunos llamados para ese tipo de cuestiones, como de, yo qué sé, hacen un sonido específico cuando vuela algo arriba y es peligroso. Hacen un sonido muy particular cuando viene algo caminando en el suelo y es peligroso.
Y eso hace, por ejemplo, que de alguna forma categoricen el mundo, ¿no? Las cosas peligrosas del arriba, las cosas peligrosas del abajo. Pero las cosas peligrosas como tal, ¿no? Es una forma de verlo. Y también las personas tienen esa forma de categorizar, sí. Pero eso no es el todo de la categorización. Las cosas importantes, por ejemplo, para los seres humanos, es el hecho de que podemos categorizar en función del espacio social, ¿no? Es decir, estamos categorizando en función de los procesos de dar y pedir razones de las personas, ajá, para entender los diferentes elementos del mundo. Por ejemplo, en el espacio social humano, tiene sentido hablar de el perro en sentido de Juan. Pues, ajá, como les decía, pues en el caso de, de las categorías, por ejemplo, podemos usar, este, para referirnos al perro, pues podemos usar cosas como mamífero, animal, fido, no sé, Juan, lo que quieran, ¿no? Nos podemos referir a ese animal de muchas maneras. Y todas tienen sentido, pues dentro de este espacio social. Ujú. Así como, por ejemplo, dentro del espacio, este, social de los animales tiene sentido ese llamado, ¿no? U otro llamado. Para nosotros pues no tiene mucho sentido. Lo escuchamos y, bueno, a menos que lo estudies y digas, ok, me haga sentido ese llamado, pero así por sí mismo, pues no estamos incluidos dentro de ese espacio. Ujú. Ahora, em, el punto del el discurso y la adaptación de perspectivas conceptuales. Ujú. Bueno, una cosa importante de la interacción discursiva o dialógica, es que va a permitir que las personas entren como en diferentes cuestiones, como aclaraciones, opiniones, en opiniones sobre las opiniones o metaopiniones, en discrepancias, en aclaraciones, en interacciones didácticas y demás, ¿no? Ese discurso, esas relaciones dialógicas son muy importantes, tienen muchas cualidades como estas. Ujú. Y eso permite comprender y postular siempre perspectivas. Ujú. Por ejemplo, cuando un hablante, un emisor y un receptor están interactuando, ajá, por así decirlo, eh, siempre están de manera activa interactuando con eso que se dice, comprendiendo las perspectivas de que dice uno al otro a la hora de enunciar una determinada palabra, ¿no? Como decíamos hace rato, este, cuando uno dice una palabra, uno está destacando algún elemento de una determinada manera, de alguna forma específica de la realidad y lo está haciendo en función de su punto de vista. Ajá. Ahora, en cuanto al conocimiento social y físico, para tomárselo el lenguaje es fundamental, ¿ok? Para el paso de la comprensión de la física y la intencional, que son las que ya habíamos hablado en otro video de los agentes, a comprenderlos como agentes mentales. Ujú. Ahora, ¿cómo ocurre este asunto? Bueno, por lo que decíamos hace rato de esas propiedades dialógicas que permiten entrar en práctica donde se comparten diferentes perspectivas sobre la realidad. Ajá. Y obviamente en esto hay, hay puntos donde discrepan pues, esas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, podemos tener que este, una persona A dicta una palabra B en un contexto C, ¿no? Y tiene una perspectiva B. Ajá. Pero a lo mejor cuando entra otra persona A, esa misma persona A en otro momento, a lo mejor usa la palabra B en un contexto C. Y así, o sea, puedes tener múltiples combinaciones, ¿no? Hay múltiples personas a partir de las mismas condiciones destacan otra perspectiva y otra perspectiva y otra perspectiva. Ujú. Eso haya que un encontrón de perspectivas todo el tiempo en la comunicación, en el diálogo, por ejemplo. Cuando los hermanos se comunican sobre cuestiones sobre diferentes deseos o gustos, ajá, o entran en negociaciones sobre qué significa algo o qué hicieron decir ellos, eso es muy importante porque eso permite el desarrollo de esta comprensión de múltiples perspectivas. Ujú.
Ahorita les explico más o menos cómo está el desarrollo. Lo bueno es que Tomasello tiene un gráfico que explicita esto de manera paso a paso. O sea, la periodización de Tomasello es básicamente así. Como habíamos visto, primero se comprende a los otros como animados, como que se dirigen hacia algún lugar, como que tienen su movimiento tiene alguna dirección y ellos son como la fuente de ese movimiento. Luego posteriormente se entiende como que tienen intenciones, es decir, que tienen ciertas metas y ciertas estrategias para llegar a esas metas. Y finalmente los comprenden como mentales, es decir, que tienen creencias, deseos, etcétera, que dirigen su comportamiento. Y a partir de ellos generan diferentes planes para satisfacer esas necesidades o deseos, etcétera. Esa es la comprensión mental de los demás y se da gracias a para Tomasello se da gracias a estas capacidades comunicativas donde los niños aprenden a comprender múltiples perspectivas de la realidad. Me parece muy, muy importante en general esta posición de Tomasello porque va a entender lo que es la teoría de la mente en sentido amplio, ¿ok? Va a evitar que hagamos una simplificación como a veces lo hacen algunos teóricos innatos, ¿no? Que donde dicen, ay, pues hay un módulo ahí de teoría de la mente, ¿no? O algunos que solo se centran en algún aspecto del lenguaje, o como la sintaxis o la semántica, el léxico. Y Tomasello lo que hace es un aporte muy importante, centrándose en verdaderamente comprender la importancia de la comunicación, no de cualquier aspecto del lenguaje, no de a lo mejor alguna cuestión así como súper intelectualista como Joseph Werner, que se centra en las capacidades de comprender una representación como representación, es decir, en actitudes metarepresentacionales, ¿no? Algo demasiado elevado y que no cuadra mucho con la comprensión general del desarrollo. O a lo mejor algo como los módulos innatos, ¿no? Entonces, lo que hace Tomasello, y en el cual estoy de acuerdo porque yo hice una tesis sobre esto y no conocía a Tomasello en ese entonces, pero llegamos a conclusiones similares sobre comprender la importancia de la comunicación en la comprensión de las perspectivas de los demás y esto en la comprensión de la mentalidad de los demás. Que pues, permite dar una explicación no intelectualista sobre esto. Y eso me parecía muy importante, porque además al permitir que la comunicación es un aspecto importante y al sacar los elementos, digamos, universales y no universales de la cognición, podemos obviamente hablar de procesos de teoría de la mente más complejos, cuando realmente los niños teorizan sobre la mente. Y comprender estos elementos mentalistas de un nivel inferior. No quedándonos en las cuestiones tampoco de la simulación que podrían a lo mejor explicar los primeros dos, pero difícilmente completamente el tercero. Entonces tiene esa gran ventaja y en ese sentido estoy de acuerdo con Tomasello y llegamos a una conclusión bastante similar. Está bastante padre. Ahora, otro aspecto es que permite comprender relaciones de causa y cuantitativas el hecho de estar en procesos de comunicación con los demás. Eso es sumamente importante, sumamente importante. ¿Por qué? Pero aquí me parece que, de hecho, Tomasello está acercando a cuestiones más amplias, no en el sentido simplemente causal, sino en el sentido de razones. O sea, siento que en este momento de su vida todavía lo llamaban causalidad, pero de manera muy, muy interesante, ya se está acercando a un proceso más hegeliano, en el sentido de la comprensión, ¿no? de lo que llama la causalidad dentro de un espacio social, digamos, como entender que a determinados eventos tales les corresponde algún efecto tal. Pero que entre un espacio social son los que se comprenden
como los que decíamos, por ejemplo, con las llamadas de los macacos, se entienden dentro de ese espacio. Pero en nuestro determinado espacio tenemos un montón de símbolos que le meten una complejidad muy importante a las relaciones. Por ejemplo, aquí pongo 3 ejemplos paradigmáticos, ¿no? Tenemos señales simbólicas que son desde el semáforo, que cada uno de los colorcitos simboliza algo, ¿no? Uno dice siga, otro dice aguánteseme ahí, ya mejor vaya bajando la velocidad porque ya va a estar el rojo y está el rojo de párese, ¿no? Tenemos ¿cómo se llama? La señal de alto, ¿no? O a lo mejor la señal de no comer, prohibido comer. Amárreseme el hocico, básicamente. No coma. Y sí, literal, tenemos estas señales y obviamente dentro de nuestro espacio social, pues nos dan de alguna forma, nos hacen sentido para nosotros, ¿no? Y no solamente son estas, ¿no? O sea, son cosas más complicadas. O sea, el hecho del uso del lenguaje ya es una suerte de elemento de ese tipo de cuestiones, porque por ejemplo, el lenguaje sabemos que tiene un aspecto conativo y un aspecto significativo, y están mezclados ambos, ¿no? El aspecto significativo y el conativo están íntimamente relacionados, de tal forma que el mismo aspecto significativo influye sobre el comportamiento. Y es imposible separarlos. O sea, cuando yo digo alguna orden, eso es una... Dependo de quién lo diga, el contexto y demás, es una razón para que yo haga algo o no. Si yo le pido a alguien algo y me dice, no puedo porque no sé qué, es una razón para que yo haga algo o no, o para que esa persona haga o no haga la acción de prestarme ese objeto. Y demás, y sí es muy similar a esta idea de los símbolos y demás que guía nuestro comportamiento. Pero que se fijan, ya no es un espacio simplemente causal, sino es algo diferente. Y aquí le falló un poco a Tomasela, hablando como si esto fuera algo causal. No necesariamente, es más bien como un espacio de razones. Es un nivel cualitativamente diferente que solo tiene sentido dentro de un espacio simbólico. Pero ya se está acercando Tomaselo a eso aquí. Y ocurriendo toda una serie de otros procesos, por ejemplo, a la hora de adquirir el lenguaje. Y que influyen también en otros procesos, no solamente en este aspecto de relaciones de causa y efecto y demás, sino también en la forma en que conceptualizamos las cantidades, ¿no? Porque ya hemos dicho en algún punto que las cantidades son algo que son comunes a los diferentes primates, ¿no? Por su manera perceptual pueden decir, ok, esa cosa de ahí como que es más grande que la de allá, ¿no? O puede decir algo como un estimado visual de que aquí hay hay tantos elementos y aquí hay tantos elementos y los elementos que están aquí son mayores que los de aquí, ¿no? Entonces hay una cierta relación de ese estilo a la hora de la percepción, de la cognición perceptual. Ahora, eso no quiere decir que tengan el concepto de número. Esa es una cosa muy diferente, porque el concepto de número es estable independientemente de los elementos que representan ese número. Por ejemplo, puedes tener 6 paletas, 6 dulces y 6 chocolates, como está ahí abajo. Y el número 6 es constante, porque es una cosa como abstracta, que generaliza todos los elementos que tienen una cantidad de 6. Todas las agrupaciones de 6, se puede decir. Entonces, si se fijan, y esas capacidades pues solamente ocurren cuando, pues, para Tomaselo, en cuanto adquieres obviamente el concepto de número, pero también gracias a la confrontación de múltiples perspectivas, ¿no? Además, no solo eso, sino que, digamos, el lenguaje también estructura de alguna forma las capacidades de clasificar y seriar. Si bien, como Piaget acepta que son, digamos,
Pues bueno, a lo mejor no exactamente como Piaget. Él dice que es Piaget, pero a lo mejor Piaget no los toma como elementos universales o dados. Pero supongo que tengamos estos elementos de clasificar y seriar elementos, ¿no? Que son fundamentales para el concepto de número, para Piaget. Este, Vamos a asumir que son naturales y que todos los seres vivos, medianamente en cierto grado evolutivo, por ejemplo, cuando son eh, algún, algún familiar de los primates, pueden seriar y clasificar cosas, ¿no? Supongamos que nosotros también tenemos eso, y porque sí lo tenemos, y ahora solamente por clasificar y seriar de manera perceptual no necesariamente tenemos el concepto de número ni ninguna de estas cuestiones. Y además son seguramente habilidades cognitivas imperfectas, pero cuando le agregas, por ejemplo, el lenguaje, que el lenguaje es un caso paradigmático de elementos de clasificar y seriar como por la misma estructura del lenguaje, ¿no? Que tiene los elementos paradigmáticos en diferentes ejes de la selección de palabras, o elementos eh, lingüísticos, y la seriación o los elementos sintácticos de la estructuración del lenguaje, ¿no? Entonces también el lenguaje de alguna forma sugiere Tomasello que no es coincidente que, que tenga aspectos clasificatorios y seriatorios como lo mismo los números, ¿no? Y que de alguna forma influye sobre esos elementos cognitivos universales. Ahora, y finalmente, este es uno de los aspectos más importantes, cómo la comunicación va a dar paso a los elementos de metacognición y a los elementos de redescripción representacional. Es una de las cosas más importantes, porque el lenguaje es clave aquí. Esta es una posición muy vygotskiana, como van a ver. Por ejemplo, nos dice primero Tomasello, pues antes de entrar a la escuela y los chicos ya tienen una serie de... Me refiero a la escuela primaria, no me refiero al preescolar. Antes de entrar a la escuela primaria, tienen una serie de estrategias metacognitivas que la misma educación lo presupone para que los chicos puedan, pues obviamente, aprender adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, saben aprender y aplicar una serie de reglas, saben aprender y usar reglas sociales, morales. Comienzan a observar las impresiones sociales y cómo producen estos sobre otras personas y cómo manipularlas, ¿no? Empiezan a desarrollar los procesos de segundo orden mental, o sea, los elementos teóricos de la mente de segundo orden, como cuando hablan de la creencia sobre la creencia, ¿no? De alguien. También tienen elementos de metamemoria, o sea, como estrategias para aprender a memorizar de manera más eficaz, y tienen elementos de conciencia del lenguaje y de su funcionamiento, ¿no? Entonces, aquí lo que va a hacer es Tomasello, que hay una aplicación vygotskiana, que los elementos del discurso o de la interacción o del metadiscurso reflexivo de los adultos sobre la cognición y el comportamiento de los niños le permiten a las personas comprender y dirigir y redirigir ellos mismos su comportamiento a partir del uso de estos elementos metadiscursivos y reflexivos que los adultos usan sobre los propios chicos. Entonces básicamente son, aquí entiende Tomasello la interiorización como básicamente asimilados e imitados. Y aplicados en este caso sobre sí mismos, ¿no? Para regular los procesos cognitivos. Entonces, eso sería lo importante para que surjan estos procesos de metacognición y autorregulación. Y esto pues obviamente es coherente con un montón de resultados como del uso del habla privada para regularse, el aumento de esta habla en dificultad, la copia de roles por parte de los niños, por ejemplo, en el juego, las interacciones o la copia de las interacciones en las instrucciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto a la redescripción representacional, nos dice Tomasello algo muy interesante. Bueno, esta es una idea de Carmen Love Smith, que es una seguidora de Piaget, pero básicamente es la idea de que se pasa de una modalidad a otra modalidad, una representación del mundo. Entonces es una cuestión de representar los elementos.
Ujú. En el caso del kernel of Smith lo usa para la cuestión de los, los procesos cognitivos innatos o implícitos, luego a paso de elementos cognitivos declarativos y explícitos, y verbalizados. Entonces, básicamente en ese el sentido, por ejemplo, cuando hablan de teoría de la mente implícita a la teoría de la mente explícita en el desarrollo, por ejemplo, con Perner, ¿no? Pero para Tomasello esto no va a ser espontáneo, o sea, no va a ocurrir de la noche a la mañana, ya tiene 4 años, listo, pum. No, no funciona así. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de procesos madurativos, simplemente. Estamos hablando de procesos que impliquen una interacción adecuada con el ambiente, en un ambiente social, y que sin el ambiente social no ocurre ese proceso. Entonces, en ese sentido, lo que decíamos, tiene que ocurrir estos procesos de metacognitivos a partir de la comunicación para que el chico o la chica refleje sobre sus propios procesos cognitivos y así los comprenda a sí mismo como tales. Entonces es lo que eso es lo que se refiere Tomasello. Y según yo, estas dos partes son las partes que más me llaman a mí de Tomasello y más interesantes, junto con obviamente su aspecto intencional y demás, con un fundamento biológico. Y básicamente eso es todo. Esas serían las partes importantes del libro. Ya sé que ojalá puedan leerlo, o lo hayan leído si llegaron hasta aquí, mientras lo leían, que vieran los videos, o yo qué sé, o que les haya llamado a leerlo. Es un gran libro. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi copia. Si la pueden conseguir, está buenísimo. Por ahí está en internet. Es un muy, muy buen libro. Y si les gusta como psicología del desarrollo, es seguramente una lectura obligada. Ajá. Pero en fin, pues me despido y nos vemos luego en otros videos. Cuídense. Cualquier cosa, pues escríbanme en la cajita de comentarios algo. Ya saben que me pueden contactar por Reddit. También está el ResearchGate, me pueden contactar por ahí. O lo que sea, ¿no? Por cualquier duda, aclaración, etcétera. En fin, nos vemos.